El 12 de abril de 2019 comenzó como un día cualquiera para los habitantes de Lake Ridge, un suburbio tranquilo del condado de Fairfax, Virginia. Las calles permanecían en silencio, interrumpido solo por el canto de los pájaros y el paso ocasional de un cortacésped. La casa número 118 de Ashwood Drive no llamaba la atención. Jardín bien cuidado, una cerca blanca recién pintada, una pequeña bandera ondeando en el porche. Como muchas otras viviendas de la zona, transmitía una sensación de orden, seguridad y rutina. Nadie podía imaginar que detrás de esa fachada impecable se ocultaba algo que pronto conmocionaría no solo a la comunidad, sino al país entero. La policía del condado, con una orden de registro en mano, llegó al lugar poco después de las 9 de la mañana. A pesar del aspecto inocente de la vivienda, el ambiente era tenso. La orden se había obtenido gracias a una serie de denuncias persistentes y el testimonio de una inspectora social. El propietario del inmueble, Gregory Miller, de 54 años, estaba bajo custodia desde hacía una semana por cargos de fraude fiscal. Las autoridades aprovecharon su arresto para inspeccionar la casa con más detenimiento, convencidas de que lo fiscal era solo la punta del iceberg. Gregory Miller no era un desconocido. Profesor universitario de neurofisiología, impartía clases en la Universidad George Mason y había participado en proyectos educativos con adolescentes de comunidades vulnerables. Su reputación era, al menos en apariencia, intachable. Sin antecedentes penales ni conflictos conocidos con vecinos, resultaba difícil imaginarlo envuelto en algo más allá de una evasión de impuestos. Sin embargo, los agentes que entraron ese día a la casa no tardaron en advertir que algo no cuadraba. Desde la sala principal todo parecía normal. Libros de ciencia, diplomas en las paredes, un ambiente meticulosamente ordenado. Pero al descender al sótano, el aire cambió. El detective Richard Bell, jefe de la Unidad de Crímenes Especiales, fue uno de los primeros en bajar. Lo acompañaban 2 agentes forenses y una fotógrafa judicial. Según su propio testimonio, bastaron unos segundos para comprender que estaban ante un escenario fuera de lo común. El sótano, dividido en secciones, contenía equipos médicos, una estructura reforzada con puertas metálicas y un fuerte olor químico que impregnaba el aire. «No puedo describir con palabras lo que sentí», diría Bell más tarde. «He visto cosas duras en mi carrera. Pero esto era otra cosa». Cuando la forense Linda Mason bajó y vio lo que había más allá de la segunda puerta blindada, se quedó inmóvil. 30 años en el cuerpo no la habían preparado para esa escena. «Pensé que ya había visto todo lo que un ser humano podía hacerle a otro. Me equivoqué», declaró días después. La habitación, oculta detrás de capas de seguridad, parecía haber sido diseñada no para esconder objetos, sino personas. La operación se detuvo brevemente para documentar con detalle lo que hallaban. Pronto fue evidente que lo encontrado no podía tratarse como un caso local. El FBI fue notificado de inmediato. A las 11 de la mañana, un equipo federal se dirigía ya al lugar. Mientras tanto, los agentes locales, aún sin entender del todo lo que habían descubierto, comenzaban a unir los primeros fragmentos de una historia que nadie imaginaba. Lo que empezó como un registro por fraude, se había convertido en una pesadilla con rostro humano, y solo era el principio. Cuando Gregory Miller se mudó a Lake Ridge en la primavera de 2016, su llegada no provocó mayor revuelo. El vecindario, compuesto mayoritariamente por familias jubiladas y profesionales de mediana edad, acogió su presencia con la misma indiferencia cortés que dedicaban a cualquier recién llegado. La casa número 118, con su fachada limpia y su césped meticulosamente cuidado, pronto se integró al paisaje suburbano. Miller, de modales impecables y actitud reservada, fue rápidamente considerado un vecino ideal. No hacía ruido, mantenía su propiedad en perfecto estado
y respondía siempre con educación a los saludos ocasionales. Su currículum, ampliamente documentado en Internet, reforzaba esa imagen. Profesor de neurofisiología en la Universidad George Mason, colaborador en proyectos científicos y voluntario ocasional en actividades educativas, parecía representar el ideal del ciudadano instruido y responsable. Los primeros en notar algo inusual fueron Evelyn y David Hopkins, un matrimonio retirado que vivía justo enfrente. Durante los primeros meses, observaron que Miller pasaba la mayor parte del tiempo en casa, incluso en horarios laborales. En más de una ocasión, lo vieron entrar y salir del sótano cargando cajas metálicas, pero lo atribuyeron a su trabajo como académico. También les llamó la atención la instalación de cámaras de seguridad en las 4 esquinas de la vivienda, una medida poco común en una zona con índices delictivos casi nulos. Sin embargo, el comportamiento del nuevo vecino nunca dio pie a una sospecha concreta. Era, a ojos de todos, simplemente alguien reservado, meticuloso y algo excéntrico. Con el tiempo, otros residentes comenzaron a notar ciertos patrones. Las luces del sótano permanecían encendidas toda la noche, y ocasionalmente se escuchaban zumbidos eléctricos o sonidos apagados en la madrugada. Varios vecinos reportaron haber visto camiones de reparto llegar en horarios inusuales, entre las 2 y las 5 de la mañana, descargando paquetes voluminosos que Miller recibía personalmente. Al principio, circularon explicaciones inocuas. Se pensó que tal vez trabajaba en proyectos confidenciales o realizaba investigaciones privadas financiadas por empresas. Sin embargo, a medida que los meses pasaban, las observaciones se acumularon y dieron paso a especulaciones. Las teorías comenzaron a circular en voz baja durante reuniones vecinales y caminatas matutinas. Algunos creían que Miller albergaba un servidor clandestino para minería de criptomonedas, explicando así el consumo desmedido de energía eléctrica registrado por la compañía local. Otros hablaban de una posible afición a la robótica o la biotecnología, basándose en cajas etiquetadas como material sensible, vistas por casualidad junto a los contenedores de reciclaje. Una minoría más escéptica sugería que quizás todo era producto de la exageración colectiva, fruto del aislamiento social propio de un vecindario, donde la rutina apenas era interrumpida por novedades reales. A pesar de las inquietudes, nadie actuó. El comportamiento de Miller, aunque peculiar, no infringía ninguna norma, y su trato era siempre cortés y distante. No había quejas formales, ni ruidos molestos, ni interacciones conflictivas. Su presencia se volvió una constante discreta, casi invisible. No organizaba reuniones, no recibía visitas frecuentes y rara vez se le veía en actividades comunitarias. Para muchos, esa ausencia de vínculo reforzaba la idea de una mente concentrada en el trabajo. Para otros, era una señal de que algo más profundo y desconocido se ocultaba detrás de su aparente normalidad. Lo cierto es que, en aquel momento, nadie imaginaba cuán cerca estaban de descubrir una verdad mucho más inquietante que cualquier suposición. Los primeros indicios concretos de algo anómalo en la casa número 118 surgieron en agosto de 2016. Fue entonces cuando la familia Woods, residente a escasos metros de la vivienda de Miller, comenzó a notar ruidos extraños provenientes de su dirección. En una cálida noche de verano, mientras cenaban en el patio trasero, escucharon un sonido que, en un principio, confundieron con el murmullo de un televisor encendido, una mezcla de balbuceo y suaves risas intermitentes. Pensaron que se trataba de una película o grabaciones científicas reproducidas como parte de algún estudio. Sin embargo, los sonidos se repitieron la noche siguiente y la siguiente, siempre entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada, lo que empezó a inquietarlos. A medida que pasaban las semanas, los ruidos adoptaron un tono distinto. Dejaron de parecer grabaciones y se volvieron más orgánicos, como si alguien o algo estuviera realmente allí, detrás de las paredes, comunicándose sin éxito. En octubre,
La familia escuchó con claridad una frase pronunciada en tono apagado pero entendible. «Ayúdame». Fue ese momento el que alteró el equilibrio emocional de los Woods. De inmediato surgió en ellos una sensación de urgencia, de estar siendo testigos de algo que no podían ignorar. La racionalidad intentó imponerse. Se sugirieron la posibilidad de un sistema de sonido o de una intervención externa, pero la angustia ya había echado raíces. Esa misma noche, decidieron contactar a la policía. Cuando los oficiales llegaron, fueron recibidos por Gregory Miller, quien mostró un comportamiento sereno y cooperativo. Vestido con ropa informal, sostuvo una taza de café mientras escuchaba la descripción de la denuncia. Explicó con naturalidad que tenía un pequeño cine privado en el sótano, donde solía trabajar con grabaciones de pacientes y modelos de aprendizaje sensorial para un proyecto académico. Según sus relatos, algunas de esas grabaciones podían resultar perturbadoras fuera de contexto. Autorizó a los oficiales a inspeccionar el interior de la casa, aunque limitó su acceso a las áreas comunes, aludiendo a la presencia de materiales sensibles de laboratorio en el sótano que requerían autorización específica para ser manipulados. La inspección no arrojó resultados relevantes. Los policías, sin una orden judicial formal, se limitaron a un recorrido superficial. No se percibieron signos de violencia ni irregularidades visibles. El caso fue cerrado esa misma noche como falsa alarma, atribuyendo los ruidos a una mala interpretación auditiva o incluso a causas naturales, como la acústica del vecindario. La familia Woods, aunque no satisfecha, optó por aceptar la explicación oficial. Sin embargo, el suceso dejó una huella permanente en su percepción de la realidad doméstica. Desde que entonces, el silencio nocturno ya no les pareció tranquilo, sino expectante. Aunque intentaron retomar su vida habitual, en su interior persistía la inquietud de haber estado cerca de una verdad que aún no sabían cómo nombrar. Durante los meses posteriores al primer aviso policial, el comportamiento en torno a la casa número 118 se volvió progresivamente más irregular. Si bien no se repitieron incidentes directos con la policía, vecinos atentos comenzaron a notar detalles que, aislados, podían parecer inofensivos, pero en conjunto delineaban una rutina inquietante. En noviembre de 2016, algunos residentes detectaron un patrón en las entregas de alimentos que Miller recibía. A diferencia del consumo estándar de un adulto que vivía solo, los pedidos incluían grandes cantidades de productos destinados a niños: cereales azucarados, compotas, zumos individuales, yogures con personajes animados, incluso paquetes de pañales. Esta anomalía pasó inadvertida para muchos, pero llamó la atención de quienes ya albergaban dudas sobre la actividad del profesor. Paralelamente, comenzaron a aparecer bolsas de basura opacas que Miller transportaba él mismo en su vehículo, sin utilizar los contenedores comunitarios. Este comportamiento contrastaba con la norma vecinal y generó un debate discreto entre los residentes. Aunque nadie tenía pruebas de irregularidades, el conjunto de detalles, luces encendidas a deshoras, consumo elevado de electricidad, comportamiento reservado, fue cimentando la imagen de una persona que tenía algo que ocultar. En diciembre del mismo año, un nuevo episodio acentuó el malestar colectivo. Mark Howlett, vecino de la casa contigua por el lado sur, observó a Miller descargando varias jaulas metálicas desde el maletero de su automóvil. Las estructuras, aparentemente diseñadas para contener animales, presentaban sistemas de ventilación complejos y acabados industriales. Al ser interrogado de forma casual sobre su contenido, Miller respondió con naturalidad que se trataba de equipamiento experimental para su investigación en neuroconducta animal. La explicación pareció suficiente en el momento, pero dejó una impresión persistente de ambigüedad. Para Howlett, ese breve intercambio se convirtió en el punto de inflexión que transformó la curiosidad en sospecha. A medida que avanzaba la primavera de 2017, los sonidos provenientes de la vivienda se intensificaron. Ya no se trataba solo de murmullos o risas. Ahora incluían gemidos prolongados,
palabras sueltas pronunciadas en un tono bajo y monótono, y fragmentos de lenguaje que no correspondían a ningún idioma reconocible. En ciertas noches, los vecinos afirmaban escuchar una especie de canto infantil repetitivo, a veces interrumpido por largos silencios. Este tipo de fenómenos, aunque difíciles de probar, comenzó a afectar la percepción colectiva. La casa de Miller pasó de ser una vivienda excéntrica a convertirse en un foco silencioso de inquietud comunitaria. La policía fue contactada nuevamente en junio de 2017. Esta vez, el aviso se basaba en la acumulación de comportamientos sospechosos y testimonios consistentes de al menos 3 familias de la calle. Sin embargo, al no haber evidencia directa ni justificación legal suficiente, las autoridades realizaron otra visita superficial. Miller volvió a presentarse como un profesional cordial y metódico, ofreciendo las mismas explicaciones técnicas que antes. Sin orden judicial, la investigación no pudo avanzar. Así, el vecindario quedó atrapado en una rutina de sospechas crecientes sin resolución, mientras el misterio del sótano permanecía intacto, oculto bajo capas de apariencia y rutina. La noche del 22 de enero de 2019, una fuerte tormenta eléctrica azotó el condado de Fairfax. Pasadas las 11, un rayo impactó en un transformador cercano, provocando un corte de energía que afectó a varias manzanas de Lake Ridge durante aproximadamente 20 minutos. En ese breve lapso de oscuridad, los residentes de Ashwood Drive experimentaron algo que alteraría para siempre la percepción que tenían de la casa número 118. En ausencia del habitual zumbido eléctrico que solía emanar de la propiedad, emergió con claridad un grito agudo, infantil, seguido por una sucesión de voces superpuestas que rompieron el silencio con una intensidad inesperada. Quienes estaban despiertos salieron al porche, algunos alumbrando con linternas, otros simplemente intentando comprender el origen de los sonidos. David Hopkins, situado frente a la casa de Miller, fue testigo de una escena que describiría posteriormente con precisión. A través de las ventanas sin cortinas, observó cómo el propietario corría por el interior de la vivienda, visiblemente alterado, sujetando un teléfono móvil. Aunque las palabras eran difíciles de distinguir, varios testigos coincidieron en que gritaba insistentemente acerca de una falla del sistema y advertía que podían escapar. La escena contrastaba radicalmente con la imagen habitual de un hombre reservado y metódico. Era la primera vez que se le veía actuar bajo un estado emocional descontrolado. Minutos después, un vehículo negro sin placas llegó a la propiedad. Del interior descendieron 2 individuos vestidos con ropa médica, rostros parcialmente cubiertos por mascarillas quirúrgicas. Ingresaron rápidamente a la vivienda sin intercambiar palabra con nadie. Permanecieron adentro durante unos 20 minutos, tras los cuales el silencio volvió a apoderarse del entorno. El vehículo se marchó sin encender luces y desapareció por una calle lateral. Este episodio marcó un punto de inflexión en la narrativa colectiva del vecindario. Lo que antes eran sospechas individuales dispersas se transformó en una preocupación común, compartida y verbalizada. A la mañana siguiente, varios residentes, liderados por los Hopkins, redactaron un documento detallado, con firmas adjuntas, que fue entregado en la comisaría local. El escrito incluía descripciones de los sonidos escuchados durante el apagón, el comportamiento errático de Miller, la llegada del vehículo sin identificación y la creciente inquietud por las actividades nocturnas. Esta vez, el informe fue recibido con mayor atención. El contenido, junto con el historial previo de incidentes sin resolver, motivó a las autoridades a elevar el nivel de vigilancia. Se estableció una observación discreta de la propiedad, con patrullajes irregulares y seguimiento indirecto. Aunque aún no existía una causa legal concreta para intervenir, la policía consideró que el riesgo potencial justificaba medidas de prevención. El caso fue derivado a una unidad especial de delitos complejos, lo que permitió iniciar un expediente formal. Desde ese momento, la vida de Gregory Miller pasó a estar bajo escrutinio constante.
Sin saberlo, el corte de energía había revelado más de lo que él estaba preparado para controlar. Y el vecindario, hasta entonces testigo pasivo, comenzaba a despertar a una realidad más inquietante de lo que jamás imaginaron. Tras la denuncia colectiva presentada en enero de 2019, la figura de Gregory Miller pasó a ser objeto de un análisis más detallado por parte de las autoridades. El detective Richard Bell, asignado al caso como parte de la Unidad de Crímenes Complejos, inició una revisión exhaustiva del historial académico, profesional y financiero del sospechoso. En apariencia, el perfil era impecable, pero pronto aparecieron inconsistencias difíciles de ignorar. El primer dato relevante fue un vacío documental entre 2011 y 2016, un periodo de 5 años en el que Miller no figuraba como empleado en ninguna institución registrada. Tampoco constaban publicaciones científicas a su nombre, ni participación en conferencias. Esa ausencia, inusual en el ámbito académico, despertó sospechas inmediatas. La última referencia profesional confirmada correspondía a un centro biomédico privado ubicado en Seattle, especializado en neuroregeneración. Dicha empresa había cerrado sus puertas en 2012 tras ser objeto de una investigación federal por uso indebido de sustancias no aprobadas en ensayos clínicos. Aunque Miller no fue imputado en ese proceso, su nombre apareció citado en comunicaciones internas como responsable de un proyecto experimental vinculado al estudio de la regresión cognitiva. Este hallazgo fue considerado clave por Bell, quien comenzó a reconstruir los posibles vínculos entre la actividad científica del pasado de Miller y los incidentes reportados en Lake Ridge. Otro dato que atrajo la atención del equipo fue el consumo eléctrico de la vivienda número 118. Al analizar las facturas, se comprobó que la demanda energética mensual cuadruplicaba el promedio de las casas del vecindario. Esta anomalía fue interpretada como evidencia indirecta del uso de maquinaria especializada en el interior del inmueble. Sumado a esto, se detectaron múltiples viajes nocturnos realizados por Miller en dirección a zonas boscosas del sur del estado. Las cámaras de tráfico registraron desplazamientos regulares hacia áreas poco transitadas, muchos de ellos coincidiendo con fechas cercanas a entregas inusuales realizadas en su domicilio. Una imagen capturada por un sistema de vigilancia del condado reforzó las sospechas. En ella se observaba a Miller saliendo de su casa en plena madrugada, cargando un bulto envuelto en mantas que parecía moverse ligeramente. El objeto fue introducido en la parte trasera de su vehículo y cubierto con una lona. Aunque la calidad de la imagen no permitía identificar el contenido exacto, el contexto general hizo que la fiscalía autorizara medidas de seguimiento adicionales. Se instaló un dispositivo GPS en el automóvil de Miller y se gestionó la colocación de cámaras ocultas en las inmediaciones de su propiedad. Las autoridades, conscientes de la sensibilidad del caso, evitaron cualquier filtración a la prensa. Internamente, el expediente fue clasificado como de interés federal, debido a la posibilidad de que existiera una red más amplia, vinculada a prácticas no autorizadas en el ámbito médico. El perfil psicológico que emergía de la investigación comenzaba a mostrar a un individuo altamente funcional, obsesivo y capaz de sostener durante años una fachada de normalidad mientras desarrollaba una actividad paralela cuidadosamente encubierta. A esas alturas, el nombre de Gregory Miller ya no generaba desconfianza vecinal, sino alarma institucional. El 1 de marzo de 2019, las cámaras ocultas instaladas alrededor de la casa número 118 registraron una actividad que reforzó las sospechas acumuladas durante semanas. A las 3:17 de la madrugada, Gregory Miller salió por la puerta trasera cargando un bulto envuelto en una manta gruesa, de dimensiones similares a las de un niño de corta edad. Avanzó con movimientos lentos, pero decididos, hasta un vehículo oscuro estacionado sin matrícula visible. En las imágenes, se distingue claramente cómo entrega el objeto a un hombre vestido de negro, quien lo recibe sin intercambiar palabras y lo introduce en el maletero. Tras un breve contacto visual, ambos se separan sin gestos de despedida. El automóvil desaparece sin ser seguido,
ya que no había unidades móviles disponibles en ese momento. Ante la imposibilidad de rastrear el vehículo, el equipo investigador optó por una vía alternativa. Se reforzó la vigilancia remota y se aprobó una inspección encubierta con el objetivo de obtener pruebas que justificaran legalmente una orden de registro. La oportunidad surgió cuando la vivienda fue incluida en una ronda de inspecciones programadas por el Departamento de Servicios Sociales del condado. Bajo esa cobertura, la inspectora María Rodríguez fue asignada para visitar el domicilio, con el pretexto de verificar la adecuación del sistema de alarmas contra incendios, obligación exigida por una nueva normativa para inmuebles con laboratorios domésticos. Rodríguez, profesional con experiencia en intervenciones en entornos sensibles, se presentó a media mañana. Fue recibida por Miller, quien mostró una actitud aparentemente cordial, aunque evasiva. Permitió el acceso a la planta baja y a la cocina, pero declinó la entrada al sótano, argumentando que se realizaban experimentos con material biológico delicado. La inspectora no insistió, pero observó detalles que más tarde incluiría en su informe. En la encimera de la cocina había jeringas desechables, guantes quirúrgicos y frascos sin etiquetar. En el cuarto de invitados, encontró una estantería con juguetes infantiles, algunos visiblemente usados. Al pasar junto a la puerta que conducía al nivel inferior, escuchó un sonido ahogado, parecido a un quejido o murmullo, apenas perceptible pero constante. La experiencia dejó en Rodríguez una impresión de tensión encubierta. No encontró pruebas concluyentes, pero la combinación de elementos, material médico, objetos infantiles, ruidos inexplicables, configuraba un escenario irregular que no podía ignorarse. Su informe, redactado con precisión técnica, fue remitido al Departamento de Policía y respaldado por fotografías tomadas discretamente con su dispositivo móvil. Estas evidencias fueron consideradas suficientes por el fiscal del distrito para solicitar una orden de registro completa, incluyendo acceso al sótano y cualquier estructura cerrada dentro del inmueble. La decisión marcó el inicio de la fase final de la operación. Por primera vez desde el comienzo del caso, se disponía de una base legal sólida para intervenir directamente. La imagen de Miller como ciudadano ejemplar había sido desmontada meticulosamente por indicios persistentes y observaciones precisas. Cada gesto, cada decisión suya, incluso los intentos de parecer normal, comenzaban a revelarse como parte de una estrategia de ocultamiento sostenida con frialdad y cálculo. El 12 de abril de 2019, a las 06:40 de la mañana, agentes del Departamento de Policía del Condado de Fairfax, junto con una unidad especial del FBI, ejecutaron la orden de registro en la vivienda número 118 de Ashwood Drive. La operación fue rápida, precisa y sin resistencia. Gregory Miller no se encontraba en el domicilio en ese momento, lo que permitió a los equipos actuar sin interrupciones. Lo que descubrieron en el interior cambió por completo el enfoque del caso, elevándolo de una investigación local a una prioridad federal. El acceso al sótano reveló una estructura dividida en 3 compartimentos claramente diferenciados. La primera sección, de apariencia inofensiva, estaba acondicionada como una sala de proyección, con estanterías de libros académicos y equipos informáticos. En apariencia, era coherente con el perfil de un investigador privado. Sin embargo, al examinar con detalle el mobiliario, los técnicos hallaron anomalías en el cableado, ventilación oculta y mecanismos de cierre remoto conectados a un panel central. Tras una puerta reforzada, asegurada con sistema biométrico, los agentes accedieron al segundo compartimento. Allí se encontraba una instalación médica improvisada pero avanzada. El espacio incluía camillas con correas, monitores de signos vitales, unidades de refrigeración, armarios con sustancias etiquetadas con códigos y una colección de documentos manuscritos con gráficos neurológicos. Todo indicaba que allí se realizaban procedimientos experimentales. El estado de limpieza y el orden en los instrumentos sugerían un uso reciente y sistemático. El tercer compartimento fue el más perturbador.
Detrás de una puerta oculta tras una falsa estantería, los agentes encontraron una sala iluminada con luz tenue, revestida de paneles acústicos. El espacio se identificaron 3 recintos aislados donde los ocupantes mostraban comportamientos atípicos y desconectados del entorno. Su condición requería intervención médica especializada e inmediata. Jugaban con objetos simples. No reaccionaban a órdenes verbales ni manifestaban conciencia del contexto. El impacto emocional entre los agentes fue inmediato, aunque controlado. Se activaron los protocolos de atención médica y protección a víctimas, y los 3 fueron trasladados a un centro especializado bajo custodia federal. Las pruebas halladas en el sótano eran abrumadoras. En las paredes se encontraron esquemas detallados de procesos de regresión neurológica. En los discos duros incautados aparecieron registros de experimentos fechados desde 2016, así como grabaciones de sesiones prolongadas con personas que no pudieron ser identificadas de inmediato. Varios nombres se repetían en formularios incompletos, pero ninguna documentación oficial respaldaba su ingreso o consentimiento. Además, se descubrieron restos de estructuras desmontadas, sugiriendo que en el pasado había más módulos habitacionales dentro del mismo sótano. El hallazgo alteró por completo la percepción del caso. Lo que hasta entonces parecía una anomalía aislada, adquirió dimensiones sistemáticas. Las autoridades comprendieron que estaban ante un escenario construido con precisión durante años, bajo una fachada de respetabilidad. El sótano no era un refugio de estudio, sino el epicentro de una operación cuidadosamente planificada para permanecer invisible. El análisis de los documentos incautados en el sótano permitió reconstruir, al menos parcialmente, la lógica detrás de los actos de Gregory Miller. Entre archivos digitales, cuadernos de laboratorio y grabaciones, emergió un propósito claro: inducir un estado de regresión mental en adultos, con el objetivo de reconstruir una personalidad infantil desde cero. Según sus notas, Miller no buscaba solo alterar funciones cognitivas, sino reiniciar estructuras mentales completas, borrando recuerdos y condicionamientos previos. El fin último, repetido en varios fragmentos, era crear un receptáculo limpio, un individuo adulto con la mente moldeable de un niño pequeño. Ese objetivo, en apariencia técnico, tenía un trasfondo personal. Entre las pertenencias de Miller se hallaron fotografías de una niña identificada como Emily Miller, su hija fallecida en un accidente de tráfico en 2011, a los 8 años de edad. El impacto emocional de la pérdida había sido devastador. Aunque no existían registros públicos de un deterioro clínico posterior, las investigaciones revelaron que Miller interrumpió su actividad profesional poco después del suceso y comenzó a vincularse con laboratorios que trabajaban en neuroplasticidad y manipulación de la memoria. En las notas privadas encontradas en su computadora personal, afirmaba que la conciencia podía almacenarse y transferirse si el cerebro receptor estaba en estado mental adecuado. Los métodos empleados en sus experimentos combinaban el uso prolongado de psicotrópicos, aislamiento sensorial, manipulación audiovisual y sesiones de hipnosis. Los sujetos mostraban signos de alteración cognitiva como resultado de prácticas no autorizadas. Las observaciones sugerían efectos psicológicos profundos, aunque los detalles específicos permanecen bajo reserva federal. Otros mostraban comportamientos automatizados, similares a los de infantes, en sujetos que antes eran funcionales y autónomos. No todas las víctimas sobrevivieron al proceso. En colaboración con el FBI, las autoridades revisaron los datos del GPS del vehículo de Miller y encontraron patrones de desplazamiento hacia áreas rurales del Parque Nacional Shenandoah. En una operación conjunta, se realizaron excavaciones en 3 localizaciones diferentes. En total, se hallaron restos humanos que, según informes forenses, presentaban indicios de intervención médica no autorizada. Las autoridades vincularon el hallazgo con actividades clandestinas de carácter experimental, en tejidos blandos y signos de degeneración cerebral inducida artificialmente. Ninguno de los fallecidos había sido reportado como desaparecido en Virginia.
lo que llevó a considerar la posibilidad de captación fuera del estado o mediante identidades falsas. Otro hallazgo significativo se produjo en una pequeña construcción subterránea, oculta a pocos kilómetros del parque. En el lugar se encontraron cámaras de vigilancia, estructuras modulares similares a las del sótano y una serie de símbolos grabados en las paredes. Un rombo con la silueta de una figura humana en su interior, acompañado de las letras RMI. Este emblema aparecía también en varios documentos del laboratorio de Miller, y pronto se identificó como posible marca de una organización hasta entonces desconocida: el Instituto de Medicina Regresiva. El caso había dejado de ser individual. Las dimensiones eran mayores y más oscuras. Tras su arresto, Gregory Miller fue trasladado a un centro penitenciario de alta seguridad en Quantico, en régimen de aislamiento. Durante los primeros días, se mostró completamente hermético. No solicitó abogado, no respondió a los interrogatorios iniciales y rechazó cualquier contacto con los medios. Solo en una ocasión, cuando fue confrontado con imágenes de los 3 sobrevivientes, pronunció una frase breve registrada por los agentes: «Todos ellos son errores». La declaración fue interpretada por los analistas como una manifestación de su convicción en el éxito de su proyecto, no como expresión de remordimiento. Para los investigadores, resultó evidente que Miller no se percibía a sí mismo como un criminal, sino como un científico que había fracasado en alcanzar un objetivo que consideraba superior. El juicio comenzó el 28 de octubre de 2019. El material probatorio presentado por la Fiscalía era abrumador. Grabaciones, anotaciones detalladas, sustancias no autorizadas, testimonios forenses y el testimonio de los expertos que habían evaluado a las víctimas. A pesar de la abundancia de pruebas, la defensa intentó construir un argumento basado en una supuesta disociación mental y trastorno de duelo no tratado. Sin embargo, el tribunal, tras una evaluación psiquiátrica completa, declaró a Miller mentalmente competente para ser juzgado. El veredicto llegó el 12 de diciembre. Culpable de múltiples cargos, entre ellos secuestro agravado, experimentación humana no autorizada, homicidio involuntario y obstrucción de la justicia. Fue condenado a 17 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. 3 días y 6 días después, el 15 de diciembre, Miller fue hallado sin vida en su celda. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca. La autopsia no reveló signos de intervención externa ni rastros de sustancias tóxicas. No obstante, su fallecimiento fue registrado como fallo cardíaco. Aunque hubo una interrupción técnica en el sistema de vigilancia, las autoridades no hallaron indicios de intervención externa, debido, según el informe técnico, a una falla eléctrica localizada. El incidente generó especulaciones dentro de ciertos sectores del FBI, especialmente entre quienes trabajaban en el grupo asignado al seguimiento del símbolo RMI. Los correos electrónicos encriptados recuperados de los dispositivos de Miller revelaron menciones repetidas a una figura identificada solo como el benefactor. Esta entidad, sin nombre ni rostro, parecía haber financiado parte del equipamiento usado en el sótano, además de facilitar conexiones logísticas con otras instalaciones aún no identificadas. Se sospecha que el llamado Instituto de Medicina Regresiva no era una invención personal, sino parte de una red con infraestructura real, posiblemente internacional. Ningún organismo conocido aparecía vinculado formalmente, lo que dificultaba trazar la cadena de mando. En cuanto a las víctimas, 3 lograron sobrevivir. Sarah Klein, la única que comenzó a recuperar habilidades lingüísticas básicas, fue atacada en abril de 2016 dentro del centro de rehabilitación donde estaba internada. A pesar del protocolo de seguridad, una de las víctimas fue posteriormente atacada en circunstancias no esclarecidas.
El caso permanece bajo investigación federal, y los otros sobrevivientes fueron reubicados bajo medidas de seguridad estrictas. Los otros 2 sobrevivientes fueron reubicados bajo identidades protegidas, con acceso restringido incluso para personal clínico. Hasta el cierre del caso, ninguna otra pista sobre los cómplices fue confirmada. La red detrás de Miller, si existía, supo mantenerse oculta. El expediente quedó abierto. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.